Bueno, la llegada de los colonos valdenses a esta zona se produjo en 1858, luego de que, llegados de los valles del Piamonte, recalaran en Florida durante un tiempo, y luego, debido a las persecuciones religiosas que también habían tenido en Europa durante siglos, sufrieron algo en la zona de Florida. Es por eso que, y en esa época en el Uruguay, nuestro país salía de la Guerra Grande y había un grupo de gente que se había inspirado en la creación de una que se llamó política de fusión, en la que incluía, bueno, no solo la desaparición de los partidos políticos, porque decía que le habían hecho daño al país, sino que en la traída de agricultores que se afincaran en la tierra, porque el país era prácticamente nómade, solo el ganado era lo que abundaba y bueno, no había población fija. Es por eso que se crearon una cantidad de sociedades agrícolas, entre ellas la Sociedad Agrícola del Rosario Oriental, que fue fundada por una cantidad de accionistas, gente con capacidad económica y con la mira puesta precisamente en traer colonos. Luego del fracaso de traer unos colonos noruegos, que fue la primera idea, se logró contacto a través de un capellán anglicano, Pendleton, de contactarse con los valdenses que estaban instalados en la zona de La Macana, en Florida. Fue allí precisamente que este capellán británico hizo de contacto y bueno, los valdenses pudieron lograr un contrato que, lógicamente, tras cierta desconfianza por el problema del idioma, lograron firmar el 31 de julio de 1858, que incluía bastantes facilidades, porque a los que tenían campos en Florida se los cambiaban por los de acá, los que no tenían campos se les daba a pagar con la producción, con la cosecha, por lo tanto fue bastante beneficioso para los colonos. Con tal motivo, la sociedad agrícola constituyó una casona, que hoy es monumento histórico, en la que se administraba el dinero que los colonos iban aportando, ¿no? Y fue así que el 17 de octubre de 1858, La Paz se funda por Doroteo García y con el ingeniero Enrique Jones, que era el que manejaba los planos, y se elige este lugar donde estamos hoy, un lugar alto, porque precisamente en esa época se consideraba que con motivos de defensa, venía incluso de la ley de Indias de España, ¿no? Que un lugar más alto era de más defensa, ¿no? Por eso se eligió el lugar más alto, es decir, llegaron hasta aquí, luego hicieron el fraccionamiento de todas las chacras de 36 cuadras y bueno, ahí se fueron instalando los colonos. Y el centro poblado, aquí, se tejió también con la mira de hacer la iglesia, la escuela, los demás edificios. En principio, el galpón que construyeron, que estaba atrás de la casona y que hoy no existe, era prácticamente el local de escuela, de iglesia, de vivienda, de alojamiento, de la comestible, era prácticamente todo. Como en 1868, es decir, 10 años después de fundado el pueblo, los colonos ya habían pago todas las tierras, porque eran gente muy laboriosa y económica, ¿no? Que son los aspectos que nos caracteriza. Ahí se comenzó, por ejemplo, a construir la iglesia, 1868, no es una fecha casual. Se da porque cierra la sociedad agrícola, los colonos no tienen más lugar donde alojarse y comienza la construcción de la iglesia, que llevaría 25 años, de la mano del pastor Miguel Morel, que fue el primer pastor valdense y el impulsor de la obra. Los valdenses estuvieron adelantados en muchos aspectos y ya los resumimos muy cortito. Por ejemplo, ellos trajeron escuela mixta. La escuela era de varones y de niñas, cuando en el Uruguay, bueno, estaba la escuela de varones y la escuela de niñas, ¿no? Es decir, fue un adelanto para la época. Se preocuparon mucho en la educación hasta tal punto que en pocos años crearon el Liceo Rural, que luego se llamaría Daniel Armando Ugón,
y que fue el primero rural del Uruguay. La fe, por supuesto, al ser una colectividad religiosa protestante, también era importante, sobre todo para mantenerlos unidos. El Puente Negro, por ejemplo, es una obra magnífica para la época. Se construyó en 1902. Fue el primer puente carretero de hierro del Uruguay. Los únicos puentes de hierro que existían eran los del ferrocarril, ¿no? Se construyó en la necesidad de poder comunicarse con el pueblo del Rosario, que era el único pueblo que había en todo el este del departamento, y por lo tanto ahí tenían que ir a comprar y a vender. Ahí llevaban los huevos, la manteca, los zapallos, papas, ¿no? Y traían las mercaderías que necesitaban. Por eso fue imperiosa la construcción del Puente Negro. La cantidad de molinos de la zona, el molino de agua Bonjour, el molino de Grill aquí, que era una fidería, la fábrica de aguardiente, camino a Las Toscas, es decir, un montón de edificios que se mantienen bastante bien y que constituyeron todo un adelanto para la zona, ¿no? Hoy el pueblo tiene 600 habitantes, se mantiene muy detenido en el tiempo, diríamos, ¿no? Que es una de las virtudes. Hay muchos edificios interesantes para observar, 5 monumentos históricos y bueno, muchas casas que se mantienen originales, la casa del maestro Costabel, el edificio de Bonjour, el Hotel Concordia. Es decir, hay un sinnúmero de edificaciones que mantienen su base y que lo hacen por eso precisamente atractivo. Y por último te diría que en el centro de la plaza se encuentra el monumento al colono valdense, que allí está hundiendo la pala en la tierra, como dando precisamente el mayor mérito que tuvieron los colonos. Y en la parte de atrás del monumento está un bajorrelieve de José Belloni, que realmente es hermoso y que tiene allí a un padre leyendo la Biblia, a una madre hilando la rueca, es decir, tejiendo, una cantidad de hijos, porque era muy abundante la prole en esa época, promedio de 12 a 16 hijos, y también aparece una lamparita de aceite, el alum en patuá, que marca ese bajorrelieve que lo hace realmente interesante.